Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con nuestra clase de los sellos del capítulo 6. La semana pasada nos quedamos en el capítulo del versículo 8 y ahorita vamos a continuar con esta segunda parte. La imagen del inicio que muestra los cuatro caballos que vimos en la clase pasada, los desarrollamos a través de toda la clase. Y ahorita vamos a mencionar solamente brevemente lo que cada uno significó. El caballo blanco es el que dijimos representaba una guerra santa, lo que es la lucha del evangelio del Señor contra la mentira del mundo y, y el desarrollo o el principio de su iglesia, de cómo la palabra del Señor, la verdad del Señor ahora iba a tener que luchar contra la mentira del mundo. El caballo rojo vimos que significaba la matanza, muertes por persecución por parte de los cristianos o, o por diferentes razones a los no cristianos, como que eran las guerras, las hambres y las mortandades que se suceden, hasta las fieras estaban incluidas ahí. Y el caballo negro dijimos que representaba lo que era la dificultad económica, lo que es una pobreza debido a la injusticia que se vive en el mundo, infligida por parte de los, de los demás hombres, no, no exactamente fuerzas maléficas o algo así, sino que el, el mismo desarrollo, los mismos gobiernos, las personas que están en el poder que iban a influir por ese tipo de pobreza. Y, y el último caballo, el amarillo, dijimos que era lo que es la muerte y lo que, lo que va detrás del caballo, el Hades, que representaba que los muertos que iba causando los caballos anteriores, la persecución, las guerras, las hambres y todo esto, todos esos que iba recogiendo la muerte iban al lugar del Hades, al lugar de los muertos. Y esto en sí es prácticamente la primera parte del capítulo 6 y hoy vamos a continuar del versículo 9 en adelante. Y continúa el, el apóstol Juan en su visión y, y nos vamos a dar cuenta que lo que, lo que el apóstol Juan ve, dice, voy a darle lectura, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Para este versículo quise, quise colocar esta imagen porque esta imagen a mí me causó mucho impacto, porque en el momento que ustedes la vean, si le ven detalladamente, en, muestra todo lo que es la fuerza o el poder del imperio romano, todos sus lujos, toda su pompa, todo el poderío que ellos tenían y lo que les entretenía, lo que a veces era por mera diversión o por cosas que ellos decidían, matar a cristianos. Y lo que ven en la esquina superior derecha, que parecen postes, y en la parte superior del poste que se ve como un capullo, si se ponen, si se fijan bien, se van a dar cuenta que se ven cabezas, torsos de personas ahí. En realidad esos son personas, son cristianos que están en eso que casi simula una cruz, pero están envueltos como en leña o fibras que se queman, zacate
varas que se van a quemar. Y ahí vemos que tienen las escaleras que están listos para prenderles fuego. Y eso era parte de lo que los hermanos de la, de la iglesia del primer siglo, era parte de lo que ellos tenían que sufrir. Y en cierta forma es una de las bases que el libro de Apocalipsis toca o que el libro de Apocalipsis quiere combatir, quiere enseñar. Es que a todas esas personas, todos esos hermanos que han muerto, no se les ha olvidado. Justo en este versículo primero de esta clase, dice el apóstol Juan que en esta visión que está viendo, que son las almas de los que han sido muertos por causa de la palabra del Señor y por el testimonio que tenían. Esas almas que el apóstol Juan está viendo son esos hermanos que están ahí, están a punto de ser quemados. Ninguno de ellos ha sido olvidado por el Señor, ninguno de ellos ha perdido su vida. Desafortunadamente cayeron en manos de ese poder del gobierno romano, y fueron quitados de este mundo, pero no fueron quitados de la mente de Dios, y el Señor siempre los tiene en su mente. Hay toda una, toda una gran importancia que tiene el que nosotros como humanos podamos entregar nuestra vida por el Señor. Y en este caso ellos que lo han hecho, para ellos es este libro, para darles consuelo, para reafirmar su fe y no permitir que sientan algún temor, que se sientan solos, sino que sepan que el Señor está ahí. Esta visión que el apóstol Juan está teniendo, recordando un poco desde el capítulo 4, cuando el Señor le llama que suba a donde Él le quiere mostrar lo que, lo que va a pasar con su iglesia, lo que va a pasar con sus santos. Al mostrarle estas cosas, es, es una, es una visión que el apóstol Juan está teniendo para que le dé consuelo a los hermanos. No es un itinerario de cómo es el cielo o de lo que está pasando en el cielo o cómo son las cosas en el cielo, porque este versículo algunas personas lo toman como para decir que ya están estas personas ahí en el cielo, que como van muriendo van llegando al cielo. Y recuerden que es una visión que le está enseñando el Señor Jesús al apóstol de de lo que tiene que ver con la iglesia, de lo pertinente a la iglesia y a sus santos. No es precisamente que ahorita ya el cielo esté lleno de nuestros hermanos que nos han antecedido a llegar con el Señor. Ellos están dormidos ahorita. Es muy fuerte este versículo, es muy claro en cómo describe la visión. Así a simple vista es lo que se puede entender que están sus almas al pie del altar del Señor. Pero recuerden que es la visión de lo que es de lo que está relacionado con la iglesia. Entonces lo que podemos aprender de este versículo es que la vida de cada uno de ellos está en las manos del Señor y no se ha perdido, y que el Señor va a vindicarles, que el Señor va a vengar su muerte de sus opresores. De no arrepentirse, ellos van a sentir toda la ira y toda la justicia que Dios tiene reservada para ellos porque mataron
a sus hijos. Y en una, en un intento por aclarar un poquito más esta idea, es de que nosotros debemos recordar que todo el tiempo, a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la, la enseñanza que tenemos de cuando las personas mueren es que van al Hades, al lugar de los muertos. Y hay una enseñanza muy característica de esto que está en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, el capítulo 16, versículo 19 al 31. Me imagino que ya lo han escuchado. Voy a darle lectura rápidamente. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no tengamos, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. En, en esta enseñanza que el Señor dio, nos dice que cuando una persona muere, que el cuerpo se queda en esta tierra y se empieza a desintegrar, a descomponer, su espíritu pasa a ese lugar de los muertos, al Hades, y ahí está dormido, ahí está esperando. En, este, en esta enseñanza podemos encontrar muchas citas que hablan sobre lo, lo que es cuando una persona muere, que va a este lugar de descanso. Estos versículos, hay algunos que tengo listados aquí que pueden anotar para que los estudien después en su tiempo de devocional. Y, y pueden encontrar más, hay muchos más, pero por cuestión de espacio y de tiempo no los pude poner todos. Pero estos, cada uno de ellos nos hablan de de que las personas al morir van al lugar de los muertos, van al Hades, y ahí en su sueño esperan oír la voz del Señor y despertar y levantarse. Cuando, cuando nosotros terminamos nuestro día y nos preparamos para descansar y nos acostamos a dormir, es interesante que parte de nuestro cerebro está trabajando, nos está ayudando a descansar, está recuperándose, está sanando las células que están ya cansadas o ya muertas, y está recuperándose, está reponiendo, pero el oído siempre permanece activo. Por eso podemos escuchar cuando hay algún ruido, por eso podemos escuchar cuando la alarma suena y ya es hora de que nos levantemos.
Y en una forma similar, cuando nosotros morimos, nuestro espíritu va y va a dormir, va a descansar, pero esa parte del oído va a permanecer alerta, va a permanecer alerta a la voz del Señor. Y cuando el Señor decida venir a recoger su iglesia, van, van o vamos a escuchar la voz del Señor y vamos a despertar y vamos a escucharle y vamos a ir con Él. Y dice que le vamos a encontrar entre las nubes, que vamos a recibirle entre las nubes. Entonces, de esta manera, hermanos, el, el hecho de que nosotros veamos esta imagen tan clara y tan fuerte de, de cómo el apóstol Juan ve ahí las almas de los que han muerto, es un indicativo de que el Señor no se olvida de nosotros. Aún aunque para el mundo hayamos sido insignificantes y anónimos y casi inexistentes, si somos hijos del Señor, Él nunca nos va a abandonar y, y siempre vamos a estar ahí en su mente y Él va a estar ahí por nosotros, para nosotros. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a descansar en Él y a esperar en Él. Continuamos en el versículo 10, dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? De ellos, este clamor que, que levantan al Señor es para encomendar la causa de su muerte que les, que les fue infligida por los por quien haya sido. A veces no son ni los gobernantes, a veces son personas comunes y corrientes. Pero el clamor que ellos están haciendo está encomendado al Señor, que él sea el que tome. Y es una de las partes del carácter cristiano que debe de regir nuestra vida. Nosotros como cristianos, no, si alguien nos agravia, no debemos de corresponder con un agravio más serio, más fuerte, más severo. No, no hay, no hay espacio, no hay cabida en el Evangelio del Señor, en el amor del Señor para ese tipo de venganzas. Un, un cristiano debe de tolerar, de sufrir y de encomendar la causa de del Señor al Señor, porque Él es el que juzga. Él en Romanos 12:19 nos dice que Él va a tomar esa venganza y que nosotros dejemos todo en sus manos. Es Romanos 12:19. Voy a darle lectura rápidamente. 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. De esta forma, nos dice muy claramente el Señor que la venganza no debe ser parte del comportamiento cristiano, sino que nosotros dejemos todo en las manos del Señor y que Él va a tomar cartas en el asunto y en su debido momento el juicio, la venganza que Él tome va a ser mucho más severa, mucho más recia que lo que nosotros podamos hacer. Y es mejor dejarlo todo en sus manos y de esta forma poder demostrar, poder representar, poder enseñar un poco más lo que es el carácter del Señor a todos aquellos que nos rodean. Entonces, de esta manera, ellos le claman al Señor. Y avanzamos al versículo 11, dice, y se les dieron vestiduras blancas
y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Esas vestiduras blancas les fueron dadas a ellos que ya habían alcanzado esa victoria, que ya habían ganado esa batalla. Y si recuerdan en las cartas de las iglesias que estudiamos en los primeros versículos, a la iglesia de Sardis se le prometieron estas vestiduras blancas, y al que permaneciera fiel hasta el final iba a recibir estas vestiduras blancas y iba a andar con el Señor. Y es algo que ellos a este punto reciben como como un anticipo de toda la gloria que el Señor va a compartir con ellos. Y, y es algo en lo que realmente deberíamos de anhelar con todo nuestro corazón, poder permanecer fieles al Señor hasta el último momento. Así sea algo difícil como el martirio que los hermanos del primer siglo han sufrido, y que también en este tiempo muchas personas que han seguido al Señor, muchos hermanos en diferentes países han tenido que sufrir. Y a ellos, dice, el Señor les pide que descansen porque todavía necesita de pasar algo de más tiempo. Aquí puedo poner esas palabras del Señor que es tiempo todavía de que se arrepientan aquellos que no han creído, y es tiempo de que como iglesia sigamos alcanzando, sigamos buscando a esos que han de llegar también al Señor, que sea por conducto de alguno de nosotros, de alguno de los hermanos, y que esas personas van a llegar a escuchar de Él. Y, y de esta forma es como ellos van a poder alcanzar esta gracia que nosotros ya hemos alcanzado. Avanzamos al versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida sus higos, perdón, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Desde este versículo 12, el sexto sello, al versículo 17, es toda un solo texto, una sola idea que tiene las imágenes más impactantes de toda esta sección de la visión. Nos enseña un fin muy, muy difícil, muy trágico, muy fuerte, pero no es el fin todavía, no es el juicio final todavía. Es es un anuncio de lo que está por venir. Es un anuncio del juicio que va a llegar, y, y es una forma
que nos enseña cómo va a ser, pero no es todavía el juicio. Nos describe del terror y la consternación que aquel día las personas que no han aceptado al Señor en su corazón van a sentir porque tienen miedo, porque no hayan ahora sí qué hacer, cómo hacer, ya la oportunidad ya está perdida. Y, y en sí esta sección de la visión, este sexto sello, nos está enseñando, nos está dando una idea de la severidad y del gran miedo, el gran terror que van a tener en su corazón las personas que no han aceptado al Señor Jesús. Yo he escuchado a muchas personas que les da miedo cuando leen estas cosas, que les causa mucho impacto de lo que está por pasar. Y, y lo que puede consolarnos a nosotros como cristianos es que nada de esto es aplicable a nosotros como cristianos, porque nosotros estamos en el Señor y Él es el que va a estar resguardándonos de todo esto. Nada de esto le va a pasar a los cristianos, nada de esto le va a pasar a los hijos de Dios. Toda esta consternación y todo este terror que se oye que estas personas tenían, es a las personas que nunca creyeron en el Señor, es a las personas que no, que no quisieron entregar su corazón, no quisieron creer en Él, no lo consideraron cierto, no lo creyeron que fuera realidad. Y ahora cuando ven ya el juicio inminente, se dan cuenta que están perdidos, se dan cuenta de que sí era verdad eso que se les dijo, de que sí era verdad eso que se les anunciaba. Y ahora están atemorizados y ahora están llenos de miedo que no hayan dónde esconderse. Y hay algo que, que necesitamos mencionar, unos detalles interesantes, es que se mencionan 7 estructuras de la tierra, de la creación, lo que nos enseña que es un evento global, es algo que va a abarcar a todo el mundo, porque, porque dice que fue el cielo, que los montes, las islas, todo lo que tiene que ver con el mundo, todo eso se empezó a convulsionar, a desintegrar. Y, y eso es lo que nos enseña este versículo, que es algo que va a abarcar todo el mundo. Y nos menciona tipos de personas, que son reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos o esclavos y los libres. O sea, es toda la humanidad. No importa si fuiste un presidente muy famoso o si fuiste un peón que labraba la tierra, si fuiste un maestro, un doctor o un arquitecto o un soldado, o no importa qué ocupación o qué hayas hecho, todas las personas van a comparecer delante del Señor. Y por lo que vemos, estas personas están llenas de miedo, están aterradas de lo que está por suceder, porque dice que aún a las peñas le piden, les piden que caigan sobre ellos, les piden que los escondan, porque saben que la ira del Cordero está por llegar y saben que no pueden sostenerse delante de él. Y en este espacio es donde puedo recordar el versículo del apóstol Pablo de Hebreos 10:31,
donde dice que es, es una, es una cosa seria, es una cosa terrible caer en las manos de un Dios vivo, de un Dios que juzga, porque una figura, un ídolo no te va a reprimir, no te va a hacer nada, pero el Señor, Él sí te va a castigar. Y lo vemos en Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es una verdad, porque a pesar de que las personas no crean que Dios existe, a pesar de que no crean que Dios pueda ser capaz de juzgar así a sus hijos, a su creación, lo es por su justicia y por su santidad. Y, y de esta forma lo podemos entender, que estas personas que el apóstol Juan está viendo en esta visión, están aterrados de tener que enfrentar la ira de este Dios, la ira de este Señor. Y, y el apóstol Pablo le dice que es una cosa horrenda. Pero lo que debemos de guardar en nuestro corazón de esta enseñanza, de este capítulo, es que nada de esto nos va a pasar a nosotros, de que nada de esto tiene que ver con nosotros. Nosotros solamente vamos a recibir esa amable bienvenida del Señor si permanecemos fieles y permanecemos bien hasta que Él venga. Vamos a recibir eso, una bienvenida, en vez de una reprimenda y castigo. Y de esta forma, nuestro corazón como cristiano no debe atribularse por cosas de estas, porque no se aplican a nosotros, porque no tiene que ver con nosotros. El Señor no quiere que vivamos en temor, Él quiere que nosotros tengamos paz y tranquilidad en nuestro corazón y que podamos disfrutar su amor y que podamos entender que el cuidado que Él tiene sobre nosotros se extiende más allá de lo que podemos entender. Si recuerdan en las clases anteriores, cuando mencionamos lo que fue las actas de los sacrificios de los mártires, nos describen cómo ellos sentían, sabían que sus dolores eran amortiguados por el Señor y que sus cuerpos eran protegidos por del fuego y del aceite hirviendo. Entonces, de esta manera el Señor quiere que nosotros entendamos que su amor por nosotros y su protección es más allá de lo que podemos entender y que Él quiere que nosotros tengamos en Él paz y tranquilidad y simplemente aprender eso, disfrutar esta relación, esta vida con Él, en lo que llega nuestro momento de descansar, de recuperarnos de estos dolores de nuestros cuerpos, de estos sufrimientos y esperar escuchar la voz del Señor que nos llame a su encuentro. Que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a continuar la semana que viene con el capítulo 7 y vamos a seguir aventajando en este libro tan importante. Que tengan buena semana, buen fin de semana.